Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación son ejercicios de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jan Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 29 de la página 383. Dice así el ejercicio: exprese la integral como un límite de sumas de Riemann, no evalúe el límite. Integral evaluada de 2 a 6 de x sobre 1 más x a la 5 por dx. Las sumas de Riemann se hacen a partir del teorema 4, que corresponde a esta expresión. Estos son las sumas de Riemann. Límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xi es igual a más i por delta x. Con n subintervalos a igual a 2, que corresponde al límite inferior de la integral, b igual a 6, que corresponde al límite superior de la integral, tenemos que delta x es igual a b menos a 6 menos 2 sobre n igual a 4 sobre n. Y xi es igual a a, que corresponde a 2, más i por delta x, que corresponde a 4 sobre n. Esto es igual a 2 más 4i sobre n. Para poder evaluar esta integral utilizando las sumas de Riemann, tenemos que definir inicialmente quién es f de x. F de x corresponde a la función que se va a integrar, es decir, x sobre 1 más x a la 5. F de xi corresponde a la misma expresión, pero en vez de x colocamos x sub i. F de x sub i es igual a x sub i sobre 1 más xi a la 5. Xi aquí es igual a 2 más 4i sobre n. Reemplazando en la función, decimos que f de x sub i es igual a xi, que corresponde a 2 más 4i sobre n, todo dividido entre 1 más, en paréntesis colocamos xi, que corresponde a 2 más 4i sobre n, esto en paréntesis elevado a 5. Ya podemos evaluar entonces la integral usando las sumas de Riemann. Integral de AB de f de x corresponde a esta expresión. Integral de 2 a 6 de x sobre 1 más x a la 5 por dx. Igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de, entre un paréntesis cuadrangular, colocamos lo que equivale a f de x sub i, que es toda esa expresión, y esto se multiplica por delta x, que equivale a 4 sobre n. Así es que se expresa esa integral utilizando las sumas de Riemann. Ahora veamos el ejercicio número 30. Expresa la integral como un límite de sumas de Riemann, no evalúe el límite. Integral de 1 a 10 de x menos 4, que multiplica al logaritmo natural de x, todo por dx. Las sumas de Riemann corresponde al teorema 4. Con n subintervalos, a vale 1, que corresponde al límite inferior de la integral, b igual a 10, que corresponde al límite superior de la integral, tenemos que delta x es igual a b menos a, b corresponde a 10, a corresponde a 1, sobre n. O sea, 10 menos 1 sobre n me da entonces 9 sobre n. Y xi es igual a, que corresponde a 1,
más i por delta x que corresponde a 9 sobre n. Esto es igual a 1 más 9i sobre n. Vamos a evaluar entonces la integral usando las sumas de Riemann. Para ello hay que definir inicialmente quién es f de x. F de x corresponde a la función que se va a integrar, igual a x menos 4 que multiplica al logaritmo natural de x. F de xy corresponde a la misma función, pero en vez de x colocamos x sub y. O sea, nos queda xy menos 4 que multiplica al logaritmo natural de x sub y. X sub y es igual a 1 más i por 9 sobre n, o también 1 más 9i sobre n. Reemplazando el xy por esa expresión, obtenemos 1 más 9i sobre n menos 4 que multiplica al logaritmo natural. En paréntesis colocamos lo que equivale a xy, que es 1 más 9i sobre n. En consecuencia, se puede evaluar el límite usando sumas de Riemann. Integral de 1 a 10 de f de x, que corresponde a x menos 4 logaritmo natural de x por dx, es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de, coloco entre paréntesis cuadrangular, lo que equivale a f de x sub y, que es toda esa expresión. Aquí la colocamos. Y enseguida, después de el paréntesis cuadrangular, colocamos delta x, que corresponde a 9 sobre n. Así es que se expresa una integral usando las sumas de Riemann. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.